puse un negocio y me voy a ir un poquito más para atrás porque puse ese negocio. Yo tuve la fortuna de tener tanto abuelo materno como abuelo paterno empresario y obviamente mi papá también empresario. Hablas mucho de la importancia de la gente, de lo humano, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo entra lo humano con un negocio que se dedica a esto del multinivel? ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo apapachas? Que es una palabra muy importante, sí. Bienvenidos, vamos a tener una plática muy especial con un gran personaje de hoy. Él es Alejandro Licchi, seguramente usted lo conoce, lo ha visto en Shark Tank, pero detrás hay una historia maravillosa, incluso una gran historia familiar. Y de eso vamos a platicar, Alejandro. Qué gusto que estás con nosotros y además inaugurando este espacio de los podcasts de este proyecto de Dime. ¿Cómo ves? No, hombre, feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues, qué padre ser de los primeros de tener esta oportunidad. No, además que de arrancar con este que podcast. estabas entre Dallas, entre Nueva York, Chicago, y agárralo ahorita que va hablando, que va pasando sobre Acá. Sofía nos dijo, va pasando sobre Guadalajara, bájalo. No, oye, la pregunta es eso, ¿Shark Tank te cambió la vida? O sea, no creo que tanto me haya cambiado la vida, pero me abrió mucho el panorama. O sea, realmente, digo, estuve 3 temporadas, este año no pude estar por cuestiones de chamba, pero sí te abre mucho, te das cuenta de muchas cosas de lo que están pensando las nuevas generaciones, de qué negocios quieren emprender, de también mucho de los negocios que invertí. Obviamente no quiero quemar a ninguno de los que le entré, pero yo siento mucho ahorita este tema con las nuevas generaciones que tiran la toalla muy rápido. O sea, realmente veo, y me tocó vivirlo aquí con varios negocios de los Shark Tank, que llegan obviamente pidiendo inversión, pero más que inversión, más que capital, te están pidiendo yo que los aconsejes y que los lleves de la mano para poder crecer su negocio. Y yo sentí mucho ese tema de mucha necedad a estar cuadrados en lo que también es muy complicado sacarlo. Eres tan jóvenes. Sí. Hay de todas las edades, pero yo siento que hoy en día, sobre todo los jóvenes, como que no tienen esa resiliencia o esa persistencia. La primera traba en el camino quieren aventar la toalla y eso es lo que obviamente pues me abrió mucho la mente de ver obviamente que creo que tenemos un tema importante con las nuevas generaciones que necesitamos que sean un poco más pacientes, ¿no? Hoy en día yo creo que con todo lo que vivimos desde, pues ya ves, todo lo queremos en friega, traes toda la información en tu celular, traes el video que antes se tardaba un rato en bajarse, ahorita todo es rápido, entonces creo que también esa parte, para el tema de negocios, creo que los ha afectado un poco porque pues creen que se va a dar el negocio de la noche a la mañana, ¿no? Y pues tú lo sabes perfectamente que para que algo pueda crecer, pues tiene que ser pues un proceso, ¿no? Un camino. Pero está toda la otra parte, ¿no, Alejandro? O sea, porque digo, oye, mira, está tan atomizados los medios, hay tanta oferta de medios que pues las audiencias son muy chiquitas. Entonces Shark Tank sigue siendo una gran marca y para muchos de nosotros te visibilizó. Sí. O sea, exististe gracias a Shark Tank. Pero esa parte sí me cambió. Platica. O sea, bueno, cuenta, tú mejor que nadie. Sí, esa parte, la verdad, sí es algo que al principio me daba un poco de, pues como de miedo, flojera entrarle por ese tema, ¿no? Porque haces un poco más público, que de por sí mi negocio, pues obviamente ¿Un haces poco? algo público, un poco más de lo que ya estábamos acostumbrados, pero pues no cambió, o sea, no me ha cambiado mucho en realidad la vida, pero realmente pues sigo siendo el mismo, nada más me tocó estar en este programa y realmente fue un honor poder estar estas 3 temporadas, que me hayan tomado en cuenta, pues fue por algo. A la hora que me hablaron dije, ¿por qué me están invitando? Y ya pues decidí entrarle, ¿no? Pero sí creo que sí tiene mucho impacto y sobre todo ya que es un programa muy, además de que es entretenimiento, es educativo, ¿no? Entonces lo ven audiencias desde los 12 hasta los 60, 70 años, o sea, está muy abierto pues el mix de gente que lo ve, ¿no? Y creo que pues yo cuando estoy ahí o cuando estábamos en ese tema trataba de ser, pues realmente dar consejos que funcionen y no despedazarlos, porque hay otros que son un poco más de los compañeros. Pues es el show. O show. sea, sangre para el público. Quieren sangre para el público, pero yo no se me da, la verdad no soy así y de repente me decían la productora, pues tienes que ser más, podemos hablar en francés. Sí, ¿no? Que más cabrón y querían que actuaras más. Sí, digo, no soy actuado, así soy, no, pues no. Por eso, o sea, te veías un buen tipo, pues. No, así es la realidad, o sea, no iba a inventar algo que no soy, entonces al principio como que le pegaba un poquito a la producción, pero pues ya me entendieron cómo soy y la verdad jaló muy bien. Y yo te pregunto, yo te conocí en Shark Tank, de reconozco, y ahí te dije, caray, mira qué tipo interesante, el CEO de Nice, una empresa de joyería que trabaja esto de los, pues llamémosle multiniveles, aunque está medio mal visto, pero es un modelo de negocio maravilloso que funciona y le da muchísima chamba a mucha gente. Pero ¿cómo llegas tú a ser CEO de Nice? Pues fíjate, te platico un poco de mi trayectoria. Yo empecé mi primer negocio cuando tenía alrededor de 15 años. ¿De qué era? Entre 15 y 16 años. Puse un negocio y me voy a ir un poquito más para atrás porque puse ese negocio. Yo tuve la fortuna de tener tanto abuelo materno como abuelo paterno empresario y obviamente mi papá también empresario.
Y desde muy joven, pues siempre fui muy pegado a ellos. Entonces, pues eso de las comidas familiares siempre era pues, hablar de negocios y hablar de ese tipo de cosas. Y tuve la fortuna de poder estar muy pegado a ellos y aprender desde muy temprana edad. Yo me acuerdo cuando tenía alrededor de 8 o 9 años. ¿De qué origen es tu apellido? Es griego. Griego. O sea, somos judíos, es griego. Okay. Y el otro es de Rusia. Okay. Estamos ahí buen mix. Ok, una buena mezcla. Comerciantes, los dos. Mis dos abuelos eran comerciantes. Uno es el de la joyería, que tiene más de 90 años de la fábrica. Y el otro era mueblero y mi material de construcción. Entonces, pues, tuve esa fortuna de poder aprender de ellos, tanto como de mi padre. Y yo me acuerdo de muy chico, pues siempre era el domingo, ¿no? Te daban tu lana el domingo y no te llevaban, no, o sea, no iba a volver billete hasta el siguiente domingo. Entonces entré en la época de la vagancia y un día llego con mi papá y le digo, oye, jefe, pues ya no me alcanza lo que me das, échame más lana. Me dice, ¿cuál échame más lana? ¿Quieres más lana? Ponte a chingarle. Y me dice, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Y dije, claro que no, yo no voy a trabajar para nadie, yo quiero trabajar para mí, pero eso lo aprendí de él, porque en este negocio de Nice es lo que empoderamos, ¿no? Que cualquier persona pueda tener su propio negocio sin importar la edad, género, nivel de estudios, aquí cualquier persona lo puede hacer. Y yo siempre había sido muy pegado a él, lo acompañaba a él cuando daba sus pláticas, andábamos viajando a diferentes partes, yo era el único que lo acompañaba. Después ya que empezaron a hacer lugares más padres y eso, pues ya se pegaba mi hermana, se pegaban mis primos. Pero desde muy temprana edad aprendí eso y obviamente pues empecé este negocio de camisetas. Empezamos, en aquel entonces yo tenía un compañero en la escuela que su papá era textilero, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vienen épocas electorales, eran campañas aquí locales en Guadalajara, y dijimos, pues estos cuates desde los partidos regalan camisetas en todas las esquinas, vamos a venderles. Y entonces llegamos ahí, gracias a mi abuelo que me abrió las puertas, pero con el primer partido fue con el único que me hizo ahí el paro, para que nos recibieran, llegaron, y ustedes chamacos, pues ¿cómo les van a hacer camisas? Nos pusieron a prueba, nos dijeron, ok, quiero que me entregues 500 camisetas de tal talla, la semana que entra, ¿pueden? Claro que sí podemos, total. Nos fue como en feria con ese pedido porque no le habíamos metido el IVA. Entonces dimos un precio que a la hora pues le salimos perdiendo, pero pues todo eso fue parte del aprendizaje. Más o menos cuando tenía 19 años ya teníamos alrededor de... Sí, se hizo lo de las camisetas. Se hizo un negocio de uniformes, se empezó como camisetas y luego empezamos a hacer uniformes, empezamos a hacer productos publicitarios, desde tazas, termos, muchísimas cosas más, pero no era un negocio que me gustaba. Entonces, cuando tenía como 19 años, se lo vendí a mi socio y entré de lleno a trabajar ya, primero que nada, con mi abuelo materno. Pero antes, Alejandro, disculpa, pero no, en algún momento, por lo de los uniformes, ¿pensaste en independizarte de la familia, de los negocios? Pues ahí estaba ya independizado. ¿Pero nunca volver a los muebles ni a las joyas? La verdad, en ese entonces no quería, pero a mí me encantaba lo que hacía mi papá. O sea, como era muy pegado a él, pero por el ego en ese entonces decía, no, pues ¿para qué? Si a mí me está yendo muy bien acá. Yo puedo. Y obviamente también ahí me fregaron también varias veces y de repente porque sí le pedía consejos a mi papá y me decía, aguas con esta persona porque te van a fregar. Pero no, pues sí, yo obviamente no quiero quemar a nadie, pues son personas conocidas aquí de Guadalajara. Caray. Me dice, ten cuidado porque no te van a pagar. No, ¿cómo no? Si ya tenemos es un contratote, no te van a pagar. Total, varias así, que por no hacerle caso y por el ego de la edad, ¿no? Yo creo que fue más que nada eso. No le hacía caso y pues sí, nos metimos en varias broncas, ¿no? Y cuando decido salirme ya de ahí, obviamente pues tenía a mi papá y me decía, o sea, yo estoy cansado, aunque no es grande, en aquel entonces haber tenido unos 50 años más o menos. ¿Quieren entrar al negocio o no? Y al mismo tiempo mi abuelo, que... ¿Podemos hacer un paréntesis? Sí, claro. Y es un tema más familiar. Hablas mucho de los abuelos. Sí. Y yo te pregunto, o sea, si fueras ya visto de lejos, ¿no? Imagínate, estás viendo la relación de Alejandro con sus abuelos. ¿Cuál es el papel ahí de los abuelos? Pues mira, uno falleció cuando estaba... Pero veo que es muy importante para ti. Sí, ahorita te platico. El primero, o sea, el paterno falleció, él era ya grande, falleció hace... O sea, yo tenía unos 15 años más o menos. Justo cuando empecé el negocio, más o menos por esas épocas falleció. Y el otro sigue vivo, nomás ahorita lleva un par de años ya muy enfermo, pero pues no sé cómo mencionarlo, pero era como mejor amigo. O sea, realmente pues nos veíamos, jugábamos golf todos los martes juntos, los jueves comíamos juntos. O sea, éramos una relación más que de abuelo, o sea, si le pasaba algo, como nomás tiene 2 hijas, mi mamá y mi tía, pues cualquier cosa me hablaba a mí, oye, tengo este rollo, me voy a ir de alguna fiesta por ahí, y al único que le avisaba era a mí desde los 13, 14 años. ¿Es el de la joyería? Es el de la mueblería. Entonces siempre fui, o sea, nos convertimos en cuates, nos íbamos de viaje a veces, me invitaba con sus amigos, y a él le aprendí mucho, porque digo, en ese entonces por eso voy a lo que te estaba platicando,
me dice mi abuelo, oye, también vete a trabajar conmigo. Entonces hubo una fricción entre mi papá y mi abuelo. Entonces dije, conflicto de intereses entre intereses en la familia, wow. yo digo, ¿sabes qué? Pues a ver, por cuestiones de edades, pues a mi papá le quedan más tiempo que a mi abuelo. Entonces decidí entrar con mi abuelo y sí hubo un poco de fricción con mi papá. Pero creo que fue la mejor universidad que pude haber tenido. O sea, a la par estaba en el ITESO en aquel entonces. Y toda la mañana iba a la oficina con mi abuelo y en la tarde me iba a clases al ITESO. Pero ahí más que un trabajo convencional, que obviamente estuve en todas las áreas, era mucho estar pegado con él. Lo acompañaba, también era constructor, entonces lo acompañaba juntos con políticos para los permisos, pues de todo tipo de reuniones, y me llevaba él a todos lados, a la Cámara de Comercio, y luego tenía sus desayunos estaba muy metido en la polaca, le gustaba mucho todo ese rollo, y me llevaba como su sombra. Entonces, cada que acababa una reunión, me dedicaba de 15 minutos a media hora a platicarme por qué había dicho cierta cosa o por qué había pasado esto. Y yo creo que esos 2 años que estuve pegado con él, pues me sirvieron mucho más que la carrera, ¿no? Entonces es una relación que tenía muy, muy, muy padre con él. Somos somos, ahorita ya está medio en estado medio, pues está, pero no está. Sí, ya lo perdiste, pues, de alguna forma. Ya se fue, pero fue, ¿no? Sigue aquí su cuerpo, pero pues ya no está, su mente está en otro. Y entonces, tú siempre te viste como el empresario, el que iba a quedarse a cargo del gran negocio de la familia. Pues fíjate que no tanto a cargo, pero sí, pues desde muy temprano, como nos inculcaron mucho eso, a mí me encantan los negocios y siempre fue algo que me picaba desde chiquito. ¿Hermanos hombres tienes? Tengo una hermana mujer que también está en el hermana negocio. mujer. Ella se Pero encarga hermano todo el hombre, tema ¿no? No. Entonces era Están mis como, primos. como el heredero. Ah, claro. Sí, es un negocio familiar que están mis primos también. Tenemos otros socios, somos 3 partes y que casi todos somos de la edad. Entonces, poco a poco, cada quien fue agarrando su rol, que fue, pues obviamente eso ya fue que ya que entré al negocio familiar. Primero estuvimos todos en todas las áreas, capacitándonos desde la producción, en todas las áreas de la fábrica, que es lo más importante, conocer el producto. De ahí yo me pasé, todos, fue como una capacitación al mismo tiempo, todos. De ahí yo me metí nos fuimos al centro de logística donde se mandan todos los pedidos. De ahí pasamos a un centro de distribución, después a corporativo también en todas las áreas. Y después nos fueron probando a ver quién era bueno para lo comercial, quién era bueno para lo administrativo, quién era bueno pues para el tema de producción. Y solitos cada quien fuimos agarrando pues nuestra área. Entonces, al final de cuentas, realmente a mí sí me tocó ser el presidente, pero realmente internos somos parejos, ¿no? O sea, realmente tenemos una relación muy, muy bonita, que es muy raro verlo en empresas familiares, en donde creo que también eso fue muy importante, que desde chicos nos inculcaron a que primero va el negocio antes que cualquier situación personal, ¿no? O sea, de aquí comemos todos, entonces no le partan la madre, de aquí esto porque ahorita somos 4, el día de mañana pues ya tengo yo mis 3 hijos, mis primos tienen hijos, el otro socio también ya tiene sus hijos. Entonces, la mentalidad que tenemos es cómo hacemos crecer esto. ¿Se dio o no se dio con la llegada de usted? O sea, con la llegada de usted, pero ya llevan un rato, ¿no? Sí, llevamos ya que tomamos el control de esto, o sea, ya oficial hace 10 años. 10 años. ¿Se ha habido una escalada del negocio? Sí, muchísimo. Cuenta dónde estás ahorita comparado. O sea, si pudieras ver y decirle a tus abuelos, mira lo que les estoy entregando. 3 veces, lo hemos crecido 3 veces más de lo que... O sea, por ejemplo, en ventas ha crecido muchísimo. Y en cantidad de distribuidores tenemos ya alrededor de 2 millones. Cuando lo agarramos nosotros teníamos alrededor de 450,000. Entonces sí ha sido un crecimiento. ¿Y la operación internacional? La operación ¿Ya existía? Existió hace tiempo. En aquel entonces, cuando lo agarramos nosotros, nomás estaba Costa Rica. Y cuando entramos ya nosotros al negocio, abrimos Estados Unidos, que ha sido un hitazo. Cada vez estamos creciendo más por allá. También hemos cometido errores. Abrimos España y nos fue como en feria. Y eso fue yo que mucho también culpa mía, porque no me daba, en mi tiempo no me daba. Yo tenía que estar viajando. Está muy lejos, España, Estados Unidos, México, no me daba y no lo visitaba mucho. Entonces sí fue... Creo que fue falta de atención o complejidad del mercado español. No, entre complejidad y falta de atención. O sea, yo creo que más bien fue falta de atención no estábamos preparados en aquel entonces para hacerlo. O sea, esa fue la realidad. A lo mejor ya en un futuro ya tenemos planes de expandirnos en otros lugares, pero ahorita le estamos enfocando mucho. Obviamente México es lo más grande, pero Estados Unidos está teniendo crecimiento muy importante también. ¿Cómo opera, Nay? Si tuvieras, llega aquí un chino que no conoce y dice, mucho gusto, señor Lichi, ¿cómo opera su empresa? ¿Interno o...? Interno, la operación. O sea, ¿cómo? Porque, o sea, tú, y yo lo vi en Shark Tank, hablas mucho de la importancia de la gente, de lo humano, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo entra lo humano con un negocio que se dedica a esto del multinivel? ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo apapachas? Que es una palabra muy importante, sí. No está muy clara la pregunta. O sea, creo que mucho es es más, si tú preguntas con la gente interna, con los colaboradores, de repente no saben ni qué título tienen.
O sea, no somos nada de títulos, sino que es más bien por la experiencia y lo que nos puedan aportar. Realmente somos una empresa grande ya. Tenemos ya alrededor de ya casi 5,000 colaboradores, más aparte digo, los 2 millones de empresarios. Pero la puerta de mi oficina, la de mi primo, siempre están abiertas. Te puede llegar cualquiera de, oye, traigo bronca o quiero ¿Y usted vive en Guadalajara? En Guadalajara, sí. Sí, de hecho nos vamos a cambiar de oficinas donde era el Club de Industriales antes. Ah, qué padre. Lo estamos remodelando y vamos a cambiar ya por allá. Bien ubicados ahí, paso de la Vallarta, de Vallarta, de la avenida Vallarta. Es que donde estamos ahorita son 5 casas pegadas. O sea, realmente teníamos un corporativo que llegaron unos cuates a comprar, nos sacaron de ahí y estamos ahorita rentando. No, digo, perdón, es que se podría platicar. Sí, ahora es interesante porque todo el mundo le está apostando irse allá hacia Puerto Hierro, hacia Andares, hacia Sao Paulo, ¿no? Y tú le apuestas pues al corazón de Guadalajara, donde está la Minero. La gente, sí. Y donde está la Minero. Pero en fin, entonces... Sí, la parte humana creo que es muy importante y sobre todo como pues, yo trato con personas pues prácticamente todo el día, entonces creo que esa parte sobre todo, primero interno, ¿no? Como colaboradores siempre buscamos obviamente estar en constante mejora y que puedan tener una carrera también dentro de la compañía, que puedan ir creciendo. Siempre que se nos abre alguna vacante o algo, tratamos de crecer, de dar la oportunidad a alguien que ya lleva tiempo con nosotros, de que vayan creciendo. Y creo que algo bien importante aquí también es que muchas veces hay muchas personas, sobre todo aquí en Guadalajara, que muchas veces da como codo o no quieren pagar buenos sueldos. Entonces también es importante tener gente bien remunerada y obviamente pues con buena capacidad, ¿no? Creo que es bien importante ahorita con el tema de que no compites nada más con México, estás compitiendo pues contra todo el mundo, ¿no? Entonces tener un equipo sólido y que sepan más que tú de su área, eso es lo más importante, ¿no? El tener esa humildad de poder dar de cuenta, pues el de marketing tiene que saber más que tú, el de comercial tiene que saber más que tú, el de sí, pero el liderazgo, que es unir las capacidades. ¿Cómo los vas uniendo? Y ponerlas. Y yo entiendo, a ver, alguna vez, no sé si te entendí bien, pero como que tu organigrama, la parte más importante eran lo que tú llamas los empresarios, ¿no? Sí, claro. ¿Son 2 millones? Alrededor de 2 millones. Acá Y ahí la pregunta, Alejandro, ¿cómo atiendes a tus 2 millones de empresarios? Tenemos un departamento especializado para darle servicio, pero también si tú abres el catálogo, viene mi teléfono celular y viene mi correo. Y me recuerdas un buen amigo que platicaba. Sí, de Jorge. Jorge Vergara, así era Jorge. Y realmente te buscan, realmente los atiendes. Ay, claro. ¿No existe esa barrera? O sea, casi teléfono ya casi no lo contesto, más bien WhatsApp Pero atiendes a cualquiera. Sí, todos. Sea de Costa Rica, de donde. Y si no es, o sea, a veces no es de que les contesto, pero veo el tema que es y se lo mando a la persona que le va a dar el seguimiento. Pero todo lo que me llega, todo lo contesto. Y además también esos viajes que te platicaba, que viajo muchísimo. Contacto presencial. Más que ir a dar una plática de cómo hacer el negocio o cómo motivarlos para que crezcan más, te das mucho cuenta de lo que está pasando en el campo. O sea, te das cuenta de si tienen buen servicio, si la calidad del producto es la adecuada, si están creciendo, si los precios son los adecuados. Entonces yo cada que voy a una ciudad, pues tenemos juntas a veces son de 300, a veces de 1,000 personas, a veces más grandes, pero al final siempre agarro a un grupo de empresarios de la ciudad, me los llevo ya sea a comer o a cenar, y ahí platicamos, o sea, ese contacto en corto es donde te enteras de muchísimas cosas, que si tuvieras al director, del director. Como fuera de schedule. Sí, o sea, es pláticas, o sea, es una cotorreada con él, de cuenta como la que estamos teniendo ahorita, una plática así, y ahí te das cuenta de todo lo que está pasando. Entonces, también pues, pues, la gente interna, los colaboradores no tienen manera de taparte las cosas, ¿no? Porque si estuvieras nada más sentado en el escritorio, te pueden decir que la calidad está toda madre y que el servicio está toda madre, y pues estás viendo los números que está vendiendo bien, no te enteras. Pero cuando te metes realmente a campo y estás con ellos, es donde salen ahí pues un montón de cosas, tanto positivas como negativas, ¿no? Porque también te dan muchas propuestas que muchas veces muchas empresas, pues es imposible llegarle al dueño o al director o al quien esté a cargo. Y aquí esa es una de las grandes ventajas que tenemos, ¿no? Esa cercanía con las personas, y tú lo puedes ver, digo, hay un montón de testimonios y de videos que es lo que les dicen, les gusta que estemos con ellos y que los escuchemos. Son tus primeros clientes. Ahora viene la parte de la satisfacción al cliente, que es toda la producción, o sea, no fallarles, ¿no? Así me explico. Sí. O sea, ellos tienen expectativas de que lo que tú estás produciendo, todo el material es de calidad. O sea, sea de calidad y les llega a tiempo. Claro. Y les llega lo que necesita. Así es. Y entonces hablas ya de la otra parte del negocio, ¿no? Que esa la lleva mi primo. ¿Y cómo va? Muy bien. O sea, la producción, pues hemos crecido ¿Dónde produces? Aquí en Guadalajara está por la zona industrial. Ahí tenemos la fábrica y el centro de logística está por el Salto. De ahí se manda todo, digo, se manda a los centros de distribución y también se manda, más o menos la mitad de nuestra venta es venta, o sea, les llega directamente a su casa y el otro es en centros de distribución. Pero también en esa parte de la fábrica la hemos modernizado de una manera, o sea, tú la ves como estaba hace 10 años y vas el día de hoy y dices, es otro mundo, que también fue cuando la agarró mi otro primo, que es el que se carga toda la fábrica, y la logística igual, pues también hemos
Hasta que llegó Amazon éramos Los reyes de la entrega. no, pues éramos, ni siquiera entregamos nosotros, entregamos a través de FedEx, digo, de paqueterías. Sí, no tenías tu... Con la joyería, o sea, te puede llegar un paquete de 3,000 pesos en un sobre. O sea, no tiene mucho volumen y no tiene mucho peso. O sea, no nos conviene tener a nosotros nuestros propios medios de transporte, pero digo, bastante que llegaran los tipo Amazon, Temu, todo esto, pues éramos de los clientes número 1 de las paqueterías, porque pues, se mandan cientos de miles de pedidos al mes, ¿no? Y creo que esa parte también, tío, se ha ido. Algo que tenemos muy en mente también con los socios es siempre estar en constante mejora, sobre todo para poder aguantar lo que viene, ¿no? Ahorita, sobre todo lo que estamos viviendo ahorita, tanto económico como políticamente en el país, pues se vienen años complicados, pero hay que estarse adaptando. Pero ya te ha tocado un par de crisis Sí, bastante fuertes, severas, y se sacudió Nice, ¿no? Sí, pues ahí salió, de ahí empezó, así empezó Nice. De hecho, nosotros antes de la fábrica, que lo seguimos haciendo, sigue siendo parte importante del negocio, le maquilamos a muchas marcas reconocidas a nivel mundial, desde económicas hasta cosas ya caras. Entonces, De yo ahorita no puedo decir Exacto, pero de joyería. O sea, le maquilas, digamos, a las grandes, a la Quinta Avenida, a las que están en Champs-Élysées. desde todos lados. Ok. Y el negocio de Nice salió, de hecho, no gracias a raíz de la crisis de los 90s, y fue por culpa de un cliente. O sea, era un cliente que estaba nada más en América, pero tenían operaciones desde Argentina hasta Canadá. Y en aquel entonces, cuando pega la devaluación, se acercan con mi papá y le dicen, oye, pues traemos deuda de todo, te lo vamos a pagar en pesos. O sea, cabrón, pues ¿cómo que en pesos? Estoy de acuerdo, México, te lo tomo, pero ¿por qué me vas a pagar lo de Estados Unidos, lo de Canadá, lo de Argentina, lo de Brasil en pesos? Total, ahí le digo, ¿sabes qué? No te vuelvo a surtir, es tu último pedido. Y ahí fue donde nació esto. Digo, ¿sabes qué? Ya me quiero quitar de los intermediarios y quiero hacer venta directa. Entonces, a raíz de esto fue donde se mete a investigar de todo este tema de los multiniveles. Se hizo chiquito el negocio. No, siguió operando con los otros clientes, pero o sea, es la otra rama del negocio. Nomás a sí lo mandaron a la fregada, pero dijo, quiero tener otra rama en donde no tenga que depender yo de distribuidores, o más bien de clientes o de distribuidores, ¿no? Que sea directamente al público. Entonces estuvo averiguando ahí por diferentes lugares a ver cómo le hacía. Y hasta que dio con este tema del multinivel, en aquel entonces apenas empezaba aquí en México, o sea, realmente no había muchas marcas y pues tuvo mucho éxito. En el primer año, lo que yo me acuerdo, porque el primer año era pensado que solamente iba a ser Guadalajara y alrededores, pero al cabo de un año había personas, ya oí, tengo a mi comadre en Hermosillo y tengo a mi prima que quiere vender en Cancún y en Zacatecas, y entonces fue corriendo esto de voz en voz por los resultados tan sencillos, ¿no? Porque si tú ves o comparas un producto, por ejemplo, un nutricional, o unos zapatos, que es mucho bulto lo que tienes que llevar. Con la joyería es realmente, por eso decimos que cualquier persona lo puede hacer. Lo único que tienes que hacer es enseñar tu catálogo, enseñar la joyería, y es como se vende, es una compra de impulso. Es aspiracional, estás lo bonito, sueños, fantasías, ¿no? Y es accesible también. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos. Como fabricamos nosotros, directamente de la fábrica al consumidor final solamente está el empresario Nice. Entonces, tienen una excelente utilidad. Y además estás llegando, o sea, no traes intermediario, estás llegando directamente al consumidor final. Entonces, yo creo que tienes la principal fuerza de trabajo que puede haber en este país, que son las mujeres, ¿no? Y las mujeres que son amas de casa, jefas de casa. Exacto. Sí, y son las que afortunadamente tienen un ingreso gracias a Nice. Sí, muchas, muchas amas de casa, son, y les va mucho mejor que al marido ya hoy en día. Y con toda la connotación psicológica y sociológica que tiene que una mujer esté al nivel del marido, ¿no? Eso, nos ha tocado ver divorcios, nos ha tocado ver también mujeres que vienen en una situación de vulnerabilidad, que han estado maltratadas por el marido muchos años, que de repente entran escondidas al negocio, les empieza a ir bien y se agarran los pantalones y pues mandan a la fregada a la pareja, ¿no? O viceversa, también nos ha pasado mucho que de hecho los casos de éxito más importantes que tenemos dentro de Nice son en pareja. En donde empieza la mujer. Y que eso funciona mucho Funciona muy bien porque hacen equipo. Entonces el marido es un poco más numérico, es más administrador y la señora sale a vender. Y el glamour. Exactamente. Entonces al momento que logran combinar esos dos pues, tipos de personalidades, tienen muchísimo crecimiento. Digo, hay personas ahorita que ganan arriba del 1,5 millones, casi 2 millones de pesos al mes. Nunca has pensado hacer una serie Nice, casos de la vida real, pero no hemos tenido tiempo. No, hazla, valdría la pena. ¿Cuántas historias vas en todo el país, no? O sea, te metes a esculcarle y ahí no sabes la cantidad de historias, y creo que, para mí es mi motor, ¿no? El ver esas historias de que de repente vas a una ciudad y conoces una señora que llega humilde, que a lo mejor llegó en camión,
vuelves a ir un año después a esa misma ciudad, y ya la ves que está más arreglada, que ya trae su coche, que ya se cambió de casa, que ya pudo meter a sus hijos en una mejor escuela. Y hasta me pone la piel chinita porque son casos que nos pasan pues prácticamente cada que vamos a una ciudad. Entonces, eso es lo que nos motiva, ¿no? Obviamente es más sencillo el negocio de nada más vender a través de estas marcas reconocidas, pero también a mí me encanta, es un negocio como o sea, con mucho valor, con muchos valores, ¿no? Con alma, dilo, con corazón, eso de que le ponga la piel chinita, ¿quién le pone la piel chinita? Que estás viviendo y Tiene que cuidar mucho también. ¿Cuál es la parte más difícil de tu quehacer? Pues yo creo que tener todo, o sea, lo que te quita el sueño, Alejandro. Si estamos entre cuatro, lo que te quita hoy por hoy, lo que nos quita el sueño, que es la situación económica y Donald Trump, la situación política, que no sabemos a dónde vamos, estamos dejando, etcétera. Son cosas externas que al final de cuentas... Pero que se ha sobrevivido, o sea, y que a lo mejor estás muy joven, pero pues ahí están los abuelos, digo, no están... No, pero pues también mi papá pasó por varias... Pero la experiencia queda, porque ellos les tocaron peores, yo creo, ¿no? Sí. Ya los atletas... nos dicen de repente, dicen, hombre, a ustedes no les ha tocado, o sea, lo único que les ha pasado es la pandemia así fuerte, pero que también hoy la pandemia nos las vimos negras, que al ratito te platico, pero yo creo que lo que más, no es que me quite el sueño, más bien es tener todo al fregadazo y sobre todo es el darle la atención que se merecen a nuestros empresarios y la calidad que estamos prometiendo. Creo que eso es lo que más no me mortifica, más bien lo que estamos accionando todos los días para que esté Y esta parte de tu vida, porque es tu vida, tu negocio es tu vida, tu vida es tu negocio, de que has estado viviendo pues casi 2 años en la Ciudad de México, casi 2 años en Estados Unidos, casi 2 años en Centroamérica, ¿no te crea ahí como una ruptura psicológica interna? No, me gusta, la verdad yo el viaje siempre desde chico. ¿Tu esposa bien? Sí, me conoció así. Y le encanta. Sí, de cuando vamos a cumplir como 9 años de casados. Pero pues le ha tocado todos estos movimientos por aquí. No le tocó que yo iba allá afuera y no le ha tocado a ella, pero que eso fue antes. Pero sí le ha tocado pues los viajes, ¿no? Que de repente ahorita me pesa más con mis hijos, eso sí me duele. Me dice, otra vez papá te vas de viaje y así como que... Y todavía no están en edad como para... No, están chiquitos, la grande va a cumplir 7, lo que tiene 5 y 3, están chiquitos. Pero ahorita antes sí me echaba 2 o 3 semanas de corrido, pues ya estás en un lugar, ya les digo, les sigo para acá. Y hoy trato de hacerlas de 3 o 4 días máximo. Entonces me echo 8 ciudades en una semana y pues ya de regreso. Pero esa parte sí es complicada, ¿no? Y sobre todo ahorita que están creciendo. Y no va a venir mi papá al partido de fútbol o no va a venir pues son unas por otras, ¿no? Porque cuando estoy con ellos es estar al 100 con ellos. Yo llego a la casa, algo que me lo recomendaron y que se los puedo recomendar a quien ande también así en friega. Yo llego a la casa y aviento el celular. O sea, menos tengo un timbre ahí diferente, a menos que sea una emergencia, lo contesto y si no es desconectado 100% para estar presente ahí con la familia. Pero sí esa parte es lo complicado. Y hablabas de la pandemia, como que ya se nos olvidó la pandemia, ¿no? Pues ya pasó, pero ya sobrevivimos, pero cuéntanos de la pandemia. Fueron tiempos bien difíciles, yo creo que sí fue para mí en lo personal, como que hemos estado ya mis primos y yo al frente del negocio, ha sido pues lo más cañón que nos ha tocado pasar. Obviamente, pues en aquel entonces tú sabes, muchos empresarios bajaron la cortina y despidieron a su gente y a ver cuándo se reactiva esto, ¿no? Y se echaron ahí tengo varios cuates que lo hicieron así, y nosotros obviamente no podíamos hacer eso, pues dependían de nosotros. En aquel entonces teníamos alrededor de 1,5 millones de distribuidores, y dijimos, pues no podemos ni correr a nadie, ni una decisión pendeja que tomemos nos llevamos entre las patas a toda nuestra gente, ¿no? Entonces lo que hicimos ahí fue invertirle mucho en tecnología. Lo que íbamos a hacer en 5 años nos lo aventamos en 3 meses prácticamente. Primero que nada nos cerraron la fábrica porque no éramos un artículo esencial. Entonces, y aparte salieron muchos reportajes que decían que la joyería era transmisor del... ¿Cuánto tiempo estuvieron cerrados? Estuvimos 1 mes y medio porque hicimos una estrategia, empezamos a meternos en los nutricionales, compramos un pozo de agua para embotellar agua, en fin, hicimos muchas cosas para poder abrir. Y algo que nos hizo que pudiéramos aguantar fue que la joyería es un producto que no es perecedero. Entonces teníamos en almacén piezas de colecciones ya anteriores, y empezamos, como ya no podemos fabricar, empezamos a reempacar eso que teníamos, hacer fotografías nuevas, en fin, empezamos a sacar novedades, pues prácticamente disque novedades, pero eran un producto ya de antiguo, y eso fue lo que nos ayudó a darle la vuelta, sobre todo en aquel entonces. Ahorita ya es muy común lo de los bots de WhatsApp. Nosotros fuimos de los primeros aquí en México que en ese entonces le metimos una lana para poderlo desarrollar, y pues toda la venta se hacía a través de WhatsApp. Lo que antes de la pandemia nada más entre el 10 y el 15% de nuestra venta era en medios digitales,
y en la pandemia llegó hasta el 80%. Y algo muy padre es que ya pasando la pandemia, nos quedamos en más o menos como en un 50-55% de la venta. Creció lo demás. La gente empezó a hacer el negocio de una manera híbrida. También el tema de las capacitaciones en línea, pues antes era muy poco, con las videollamadas era con alguien que estaba afuera o que no lo podías ver aquí en la ciudad. Y también nos enseñó eso mucho, sobre todo a nuestros empresarios también, a que pudieran dar sus capacitaciones en línea. Entonces empezaron a expandir su red también, no solamente en sus ciudades, sino que empezaron a crecer en otras ciudades, a tener equipos en otras ciudades, y eso hizo que pues, sus ingresos aumentaran mucho más. Entonces de esa manera fue como le dimos la vuelta, pero sí fueron meses de estar ahí, luego hasta pelón casi nos quedamos. Pero, por ejemplo, si ves, seguramente tus números son de lo más sano y hoy el negocio es exitosísimo. ¿Hay posibilidades de mejora, de para dónde mejorar, Sí, para claro, dónde crecer? ¿Lo ves, lo visualizas? ¿Tienes tiempo de pararte a decir, mira, podemos jalar para Sí, acá? pues es parte de Creo que era mucho de tus abuelos eso, ¿no? Sí. Es decir, vamos para allá. tener que tener una visión Los visionarios, ¿no? Sí, tener una visión muy clara de dónde quieres ir, ¿no? Creo que eso es bien importante, que muchas veces, a veces se nos olvida por la talacha diaria, pero sí es bien importante tener esa visión a dónde quieres llegar y compartirlo obviamente con tu gente, ¿no? Para que sepan cuál es el camino o a dónde le estamos tirando. Pero sí, obviamente, para mejorar nos queda muchísimo y de crecer también. Yo lo veo esto apenas como el inicio, obviamente estamos apenas en pañales, porque digo, en México ya estamos sólidos, pero nos falta todo el mundo, ¿no? Estamos apenas en Estados Unidos, llevamos 8 años allá, que ha tenido un crecimiento sostenible y cada vez está creciendo más. Pero es un mercado enorme. Enorme, o sea, por eso te digo, traíamos la idea de abrir, de hecho hace un par de años queríamos abrir Centro y Sudamérica, y viendo el tamaño de Estados Unidos y la cantidad de latinos y sobre todo mexicanos que hay allá, dijimos, ¿sabes qué? Primero hay que enfocarnos en Estados Unidos y después ya empezamos a abrir otros países, que también con eso hemos también aprendido mucho de Estados Unidos. En un inicio pues, cometimos muchos errores. O sea, cuando abrimos Estados Unidos quisimos hacer todo a lo gringo, todo súper americanizado, así le decíamos en aquel entonces, y nos dimos cuenta que realmente nuestro mercado que conocemos es el latino y el mexicano sobre todo. Entonces empezamos a cambiar todo en español, y ahí fue donde empezamos a tener este crecimiento, que hoy por hoy también ya tenemos las dos ramas, ¿no? O sea, obviamente los latinos mexicanos es lo que más, ya llevamos más tiempo, pero ya tenemos ya prácticamente un año ya con personas ya también americanas, ¿no? O sea, tenemos las dos ramas, ¿no? Que es los que nos atienden a todo lo que es lo latino, y aparte ya estamos contratando americanos para atender ese ¿Y mercado. dónde está el reto para el crecimiento? ¿En cuál de las dos? En las dos. O sea, yo creo que el latino pues es... Y seguirá habiendo latinos Seguirá habiendo toda la vida, latinos y la nostalgia. que le cierran a la frontera y eso, pero pues, obviamente es de la fuerza laboral más importante. Ahorita si te metes a investigarle, en Estados Unidos o sea, están emprendiendo más 3-1 los mexicanos que el americano normal. Entonces, yo creo que se viene mucho crecimiento también de que ya no nada más están buscando un empleo allá, sino que están buscando su propio propio negocio, del que sea. Y obviamente, y algo que se nos hace muy bonito a nosotros es ver cómo, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Estamos cumpliendo el sueño americano con una empresa 100% mexicana. Entonces, eso nos ha ayudado mucho también porque tú sabes lo que decías ahorita, la nostalgia de México y mucha gente que no puede regresar, pues se sienten muy cómodos el poder tratar y que los trates realmente como personas, porque también muchas personas de estos que son empresarios de nosotros hoy en día han estado ya en otro tipo de negocios como estos, y siempre el común denominador que nos dicen es que nos discriminaban, nos veían como la basura o como los apestados, y aquí se sienten realmente pues como debe de ser, como tratamos a cualquier persona. Aquí no discriminamos a nadie, ¿no? De hecho también tenemos un programa que se llama Todos Somos Nice, en donde es mucho de la inclusión, o sea, desde tanto personas con discapacidad, de comunidades, de minorías, en fin, aquí no importa de dónde vengas, sino a dónde los vamos a acompañar juntos en el camino. Y ahora volvamos aquí a tu país, a México, México que depende, no sé si estés de acuerdo del color del cristal con el que lo mires, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tú has estado en Shark Tank, pues te ha tocado ver cantidad de gente que está emprendiendo, que está buscando, que hay un espíritu, que hay una actitud de emprendimiento, de salir adelante y está sacando adelante al país. Y por el otro lado, pues está, no, que somos un pueblo muy flojo, que ya nos dedicamos los ninis, ya no hacemos nada, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿dónde estamos, Alejandro? Pues es un arma de doble filo, ¿no? Depende y... No me gusta tirarle a nadie, pero creo que... No, pues venga, dijiste que estábamos en confianza, no estábamos aquí con los malandros. No, yo creo que más bien es
O sea, se necesita de emprender para poder progresar. Realmente Pero necesitas del gobierno para emprender. yo creo que no. Que no, ¿verdad? Nada, para nada. Entonces, ¿por qué estamos esperando siempre que venga papá gobierno y esperando el discurso allá Están de... esperando así a que se les caiga del cielo. ¿O qué van a decir allá en las mañaneras aquellas? Digo, y te lo digo con toda confianza, ¿eh? Yo siento que no dependemos de ellos, al contrario. Ujú. Ellos dependen de ti. ¿Quién paga los impuestos? Pues a nosotros. Entonces, o sea, creo que está muy mal visto eso de que, ay, que el gobierno te me tiene que dar para yo poder hacer. O que me tiene que decir por dónde. ¿Por dónde? Claro que no, pues o sea, más bien rodéate o busca algún mentor o alguien que sepa de negocios y pégatele a él y que te enseñen. Creo que eso también es bien importante, tener la humildad, aunque tengas un buen producto, un buen servicio, tratar de tener alguien que te ayude a guiarte, no estar solo. Pedir ayuda, aprender a pedir ayuda, ¿no? Exacto, muchas veces crees que lo sabes todo y al contrario, ¿no? Tener a alguien que, si no tienes a nadie, pues hay muchos grupos o muchas personas que te pueden echar la mano, pero yo creo que no depende del gobierno, que depende de nosotros y si queremos progresar como país, obviamente, pues es a través del empleo. Ahorita estás viendo que ya le quieren bajar a la jornada laboral a 40 horas, están incrementando el salario mínimo Y bajar la edad de la pues no va a dar, o sea, obviamente no es sostenible esto. Entonces, pues creo que sí, cada vez tiene que haber más emprendedores y ponernos realmente a fregarle en lo que nos toca, ¿no? No estar- Y también, digo, no sé si estés de acuerdo, pero aprovechar las fisuras que te deja lo de los aranceles de Donald Trump. Hay líneas Sí, son áreas abiertas que son maravillosas para producir aquí en México y apuntarle, pero estamos más en el festejo y en el discurso y en la bronca que y en la buena intención, ¿no? pura buena intención, pura fiesta y puro relajo. Creo que sí es un momento de, sobre todo las nuevas generaciones, de ponerse las pilas. Lo que dice ahorita va a haber un montón de oportunidades. Yo creo que la gente o sea, todo lo vemos pesimismo, ¿sabes? Lo ves de una... Es que además los medios de comunicación vivimos de meter el miedo, y te lo digo porque fueron muchos años, y si no te tengo miedo, digo, si no te meto miedo, no tengo rating al Sí, fin. no te ven. Entonces ahorita lo de los aranceles, pues sí es los jinetes del apocalipsis, pero no sé. Yo la verdad digo, a lo mejor se va escuchando, yo no lo veo tan mal. O sea, a Estados Unidos, pues sí todo el mundo le cobra aranceles altísimos y nadie, o sea, está bien que les metan una tarifa, a lo mejor no igual, pero pues, o sea, tienen que también ver por ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo han subsidiado a un montón de países que no les conviene nada? Obviamente este cuate tiene sus maneras, Su modo, el modito, diría la abuela, ¿no? pero yo no creo que esté tan errado, ¿no? Tan mal, porque pues tiene que cuidar primero a su gente, ¿no? Y también todo el tema que tiene ahí de terrorismo que se le están infiltrando por todos lados, tiene que hacer una limpia y poner orden en su país. Yo no lo veo mal, obviamente el modo puede ser que esté mal, pero pues tiene que cuidar los suyos. Pero yo lo que comentabas creo que es algo bien importante. Se abre mucha oportunidad allá también. O sea, creo que muchas personas que tienen negocio aquí, creo que es importante que le empiecen a echar ojo allá, que realmente vendiendo la mitad de lo que vendes aquí en cantidad de producto, te deja una utilidad mucho más grande. Claro, sácale provecho a la situación. Alejandro, digo, ya lástima, el tiempo se empieza a acabar, pero sí me gustaría, digo, viendo y que eres una gente muy chapalante, además que tienes muy clara la jugada, es mi percepción, ¿no? Desde que te veía en Shark Tank, ¿crees que hay una nueva generación, un nuevo estilo de liderazgos que va dejando digo, fueron grandes líderes, nuestros antecesores construyeron este país, pero también con muchas dependencias del tema del gobierno, de ciertas tradiciones, ciertas costumbres, y como que ya los tiempos exigen otra cosa, ¿no? O sea, más para adelante, más que, ahora sí, que con todos los kilos por delante, platica. Yo veo esto, lo que mencionas, que antes no había, lo acabas de mencionar tú, antes decían lo que querían los medios de comunicación, tienes que decir esto y es lo que veíamos. Hoy por hoy puedes encontrar información en todos lados y ya no te dan a tole con el dedo tan fácil, obviamente, a personas pues que vean fuentes que son serias, que no te dejes obviamente engañar por lo que ves en TikTok o lo que ves en Instagram, porque también hay un montón de noticias falsas. Pero yo creo que sí viene un tipo de liderazgo un poco más inclusivo, ¿no? Creo que cada vez que es el del doble discurso, ¿no? Que obviamente el gobierno nos ha hecho mucha separación, pero pues hay gente muy, muy buena en este país. Yo creo que somos más los buenos que los malos y obviamente si nos ponemos todos a chambear en un objetivo, no ni siquiera en común, pero por ver por ti que puedas ayudar a alguien, ¿no? Yo creo que también es algo bien importante en los negocios, que no solamente, o sea, los negocios que perduran son los que no son, o sea, no es un deal por una vez, sino que es un negocio en donde eres ecuánime y donde sea el ganar-ganar, ¿no? Nosotros tenemos eso muy bien claro con cualquier proveedor que hables de nosotros, o sea, siempre tratamos de tener una buena relación. Para hacer una relación a largo plazo, obviamente regateamos como todos, pero tratas de estar en una situación donde los dos estemos cómodos y eso hace que prospere la cosa, ¿no? Que crezca su negocio, crece el tuyo. O sea, si cambiamos un poquito esa filosofía de que todo para acá y realmente con quien trates, o sea, desde colaboradores, proveedores, bancos, con quien trates,
si siempre ves esa manera de ganar, pues es lo que nos ha funcionado muy bien a nosotros. ¿Te das cuenta que volvemos al principio? ¿No eran así los abuelos? Sí, sí, sí. Y les fue muy bien toda la vida. O sea, realmente, y algo que tenemos un video muy padre de mi abuelo que cuando entregamos unos premios, unos reconocimientos a nuestros empresarios, y se llama ML en nombre a mi abuelo Mateulich, y tiene un video que a veces lo pasamos ahí en estos premios, que dice, ya ves, se pueden sentir muy orgullosos de mí. Yo nunca me aventé a hacer una operación que no pudiera soportar y nunca le debí nada a nadie. Entonces nosotros nos manejamos mucho con esa filosofía. Si decimos algo, damos la palabra, es porque vale más que un contrato, y deudas pues prácticamente no tenemos. Entonces el crecimiento ha sido muy sano y obviamente planeamos seguir por ese camino sin tratar de aborazarnos y realmente haciendo las cosas bien. Pues Alejandro, yo te agradezco muchísimo. No, hombre, Fue una plática maravillosa, muchas gracias. Y simplemente una reflexión final, ¿no? De dónde estás, o sea, ¿qué te dice ahorita el momento en el que estás? O sea, reflexión final. ahorita A ti y a todos los demás. Imagínate que te están viendo 50,328 millones de personas. ya me poniste nervioso ahora sí. No, yo más. ¿Dónde estoy o cómo? Sí, o sea, ¿Me sigue? o sea, una reflexión. O sea, ¿dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde? Yo me siento con muchas ganas de seguir, obviamente, creciendo. Me siento, obviamente, sí, un poco con incertidumbre, pero es algo que trato de hacer a un lado porque no hay cosas que no están en nuestras manos. Entonces, yo creo que es más bien qué tienes enfrente de ti, en qué cancha te toca jugar y jugar en la que te toque, ¿no? Si es de terracería, jugamos en terracería. Si mañana tienes el pasto de primera división, pues jugar en esa. Y entonces, ver qué está a tu alcance y qué puedes ir mejorando día a día. Obviamente, las mejoras no se dan todas te quiero mejorar toda la empresa de aquí a mañana, sino empezar paso a paso y obviamente la visión, lo que mencionamos hace rato, ¿no? Tener una visión muy clara a dónde quieres llegar y luchar todos los días para alcanzarla. Alejandro, te agradezco mucho. Qué fácil. Muchas gracias y Pablo. Hablar contigo. Ha sido un placer, un privilegio. No, igualmente, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. Yo soy Pablo Tapia, Alejandro Lichi, él es el famoso, él es el importante. Que uno no Nos vemos pronto en otra plática aquí en Dime. Gracias, Alejandro. Hombre, gracias a ti, Pablo.